Bueno, en este video vamos a explicar lo que es la planeación financiera a corto plazo, una de las herramientas o instrumentos que se utiliza dentro de el proceso administrativo, en particular la etapa de planeación y muy específicamente lo relativo al punto de equilibrio de una empresa. Recordando que una empresa es una organización que tiene como finalidad el lucro o la obtención de utilidades. Para entender el procedimiento del punto de equilibrio, necesitamos tener muy en cuenta una serie de conceptos clave. El primero es que los ingresos o ventas se calculan como el precio de ese bien o servicio que se esté vendiendo por la cantidad o el número de unidades que se están vendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si se venden 5 chocolates a 5 pesos, bueno, pues los ingresos son 25 pesos, 5 por 5. Esto lo vamos a representar como una I, que son los ingresos, es igual a P, precio, por cantidad. Otro elemento importante son los costos totales. Desde el punto de vista de el análisis del punto de equilibrio, los costos totales los vamos a integrar en dos componentes. Por un lado, los costos variables más los costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Los costos variables son, como su nombre lo indica, van a tener una variación a partir de el nivel de producción o un nivel determinado digamos, de producción o un nivel determinado de algo que sucede y que cambia ese costo. Kilómetros recorridos, número de unidades producidas, etcétera. Es decir, hay un cambio en este costo a partir de una variable de algún nivel de producción o de algo que suceda que determina un cambio en este costo. Mientras que los costos fijos no tienen que ver con ese nivel de producción. No cambian a pesar de que se venda o no se venda a un determinado nivel. Entonces, esto lo vamos a determinar como las variables CT de costo total es igual a CB, costo variable, más CF, costos fijos. Por otro lado, los costos variables, que es un componente del costo total, lo podemos también entender o vincular a lo siguiente, al costo variable unitario, es decir, lo que me cuesta producir una unidad de forma variable por la cantidad. Y esto lo vamos a representar como CB es igual a CDU, costo variable unitario, por Q, cantidad. Por lo tanto, el costo total también lo podríamos representar si sustituimos costos variables por CBUQ, pues podemos decir que el costo total es igual a CBUQ, costo variable unitario, por cantidad, más costo fijo. Por otro lado, cuando nos enfocamos al cálculo del punto de equilibrio, es importante una igualdad. La igualdad es muy evidente y directa, que es los ingresos o ventas de una empresa tendrían que ser igual a los costos totales para poder decir que estamos ubicados en el punto de equilibrio. ¿Pero qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando no gana ni pierde una empresa a partir de su nivel de costos existente, ¿sí? A partir de ese punto en adelante podría ganar y a partir de ese punto hacia abajo pues se encontraría en una zona de pérdida. Y si nosotros sustituimos lo que es el ingreso por las fórmulas que vimos anteriormente, pues entonces decimos que el ingreso es P por Q, precio por cantidad, y también sustituimos los componentes del costo total y decimos que el costo total es costo variable unitario por cantidad más costo fijo.
Vamos a despejar la Q, vamos a despejar la cantidad para poder saber cuál es la cantidad que se encontraría en este punto de equilibrio. Pues, ¿qué hacemos? Está sumando, pasa restando y factorizamos la Q. Factorizamos la Q, entonces la Q va a ser Q por P, precio menos costo variable unitario igual a costo fijo. Despejamos la Q, está multiplicando, pasa dividiendo, entonces los costos fijos, si los dividimos entre el precio menos el costo variable unitario, eso nos va a dar pues la cantidad producida y vendida en el punto de equilibrio. Vamos a ver un ejemplo que fue sacado de un documento de Hernández Barraza César Arturo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que es sobre una explotación o una empresa apícola dedicada a la producción de miel. Entonces vamos a empezar con nuestros datos iniciales. Esta explotación cuenta con 100 colmenas tipo jumbo. En el manejo de sus colmenas el propietario emplea el sistema nómada o en movimiento, movilizando sus apiarios hasta 4 veces en un ciclo anual. La producción estimada de miel por colmenas de 40 litros, ¿no? Entonces, si son 100 colmenas, pues serían 4,000 litros lo que se puede llegar a producir, es nuestro nivel de producción. La miel en el mercado, envasada y etiquetada, tiene un precio de 40 pesos por litro. Entonces tenemos nivel de producción, precio del litro de miel y bueno, eso nos va a tenemos algunos primeros datos. Por otro lado vamos a tener estos 10 costos anuales. Entonces la idea, el primer paso es que estos costos anuales, que es el combustible, por ejemplo, se estima alrededor de 30 visitas a los apiarios con un desembolso de 150 pesos por visita. Alimentación artificial, se les otorga 2 veces en el año a las 100 colmenas y se consideran 40 pesos de cada una, las 2 veces. Cambio de las abejas reina, un total de colmenas 65 pesos de cada una. Control y tratamiento contra la varroasis, esta se lleva a cabo una vez en el año con un costo de 45 pesos por colmena. Renta del extractor, se lleva a cabo el pago y uso del extractor 4 veces en el año con un costo de 1,500 pesos por cada ocasión. Se adquieren 4,000 envases cada año para el envasado de miel con un valor de 3 pesos cada uno. El etiquetado, el total de litros de miel producida con un costo de 3,000 pesos. La mano de obra permanente representa 25,000 pesos en el año. Pago del agua, 160 pesos. Pago de luz, 250 bimestral la luz y mensual el agua. Todo esto se tiene que convertir a costos anuales. Y bueno, el primer paso es que tenemos que clasificar estos costos, ¿no? Los vamos a clasificar preguntándonos si estos costos dependen del nivel de producción o no. Y entonces podemos clasificar que el combustible, la alimentación, el tema de las abejas reina, los medicamentos, los envases y las etiquetas dependen necesariamente del nivel de producción de miel. Mientras que la renta del extractor, pues suponemos que se hace una firma de un contrato, se tiene esa cantidad determinada que se va a rentar, no importando el volumen de producción. La mano de obra permanente, el pago de la luz y el agua no tienen una relación con el nivel de producción. Entonces sumamos los costos variables y sumamos los costos fijos totales. Ese es el paso número 1. Definimos nuestra lista de costos, los clasificamos en costos variables y costos fijos. El segundo paso es que a partir de nuestro nivel de producción, que sabemos que son 100 colmenas y cada una se producen 40 litros, pues vamos a determinar cuál es el precio por el costo unitario por litro, cuánto nos cuesta producir un litro con esta estructura de costos que tenemos. Pues bueno, sabemos que el costo variable es de 38,500 y sabemos que el nivel de
producción es de 4,000 litros porque son 100 colmenas y cada colmena produce 40 litros. Entonces, cada litro nos sale en 9.625 pesos por litro. ¿Ok? Y bueno, pues con esos datos ya tenemos los 3 datos que necesitamos para poder obtener nuestro punto de equilibrio en cantidad. ¿Cómo le hacemos? Bueno, dividimos nuestros costos fijos, que ya lo tenemos de la tabla anterior, entre el precio menos el costo variable unitario. Al hacer esta división obtenemos 1133.17 litros de miel. Esa es la cantidad exacta matemática. Obviamente no se venden litros de 0.17 litros, ¿verdad? Entonces son o 1133 o 1134, pero para que quede matemáticamente exacto es 1133.17, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? El paso 4 es calcular a diferentes niveles de producción y venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nuestra primera línea va a ser la morada, que es nuestro nivel en punto de equilibrio. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero tenemos nuestro nivel de producción, que fue lo que encontramos, que es la Q, 1133. Nuestros ingresos, que es el precio, que ya sabemos que es 40 por cantidad, ¿no? El precio por la cantidad, que son 40 por 1133. Los costos variables, que es el 9.625 por 1133. Los costos fijos, que no cambian en ninguno de los, ¿cómo se llama? En ninguno de los niveles de producción. Todos son 34.420. Y los costos totales, que no es otra cosa más que la suma del costo variable más el costo fijo. Y finalmente, la última columna es la utilidad o pérdida, que es la columna de los ingresos menos los costos totales, donde vemos muy claramente que arriba, o abajo, perdón, de 1133, vamos a estar perdiendo. Y por arriba de 1133 litros de miel estaremos ya en positivo. ¿Qué quiere decir? Que lo mínimo a vender para estar tablas, vamos a decir, es 1133 litros de miel para que podamos cubrir nuestros costos fijos y nuestros costos variables. Esto lo podemos representar en el paso 5, que es graficar el punto de equilibrio. ¿Cómo graficamos el punto de equilibrio? Bueno, pues en el eje de las X vamos a tener las unidades que se producen y venden, y en el eje de las Y vamos a tener los pesos de ventas, los pesos de costos fijos o los pesos de costos totales, ¿no? Donde el punto amarillo es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, que son 1133, 1134 litros, y los ingresos de punto de equilibrio y los costos de punto de equilibrio son 45.360. Toda la zona que esté del lado izquierdo, la zona del lado izquierdo se le conoce como zona de pérdida, y la zona de ese punto de equilibrio hacia la derecha se le conoce como zona de ganancia. Y tenemos claramente la recta azul son las ventas o ingresos. Tenemos los costos fijos, que es una línea recta paralela al eje de las X, y los costos totales, que es básicamente los costos fijos más los costos variables. Y finalmente el punto de equilibrio se encuentra en el cruce que se da entre los costos totales y las ventas.